Hola a todos, muy buenos días. Vamos a iniciar con la presentación del tema salario diario integrado. Vamos a tocar algunos puntos fundamentales en la estructuración del salario, en la integración del salario, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, soportado con lo que nos muestra la Ley del Seguro Social para efectos de cuota obrero patronal mensual y cuota obrero patronal bimestral. Durante el desarrollo de este proceso vamos a ir observando algunos puntos importantes en la estructuración de la nómina y sobre todo en el cumplimiento de la legislación laboral y de igual forma para efectos de seguridad social. Comenzamos. Dentro de lo que marca el salario diario integrado podemos apreciar puntos fundamentales, considerando que la Ley Federal del Trabajo nos permite visualizar en su artículo 82 que es el salario. El salario no es más que la retribución que debe pagar el patrón a su trabajador por el desempeño de sus actividades, es decir, por el desarrollo de una actividad laboral, considerada también en el artículo 21 de la misma, el 20 y 21 de la misma Ley Federal del Trabajo, con respecto a la relación laboral, que vamos a tocar también más adelantito, de acuerdo a lo que marca la ley. Voy a presentar pantalla en este momento para que podamos ir dando seguimiento a lo que tenemos en unas láminas preparadas. Comparto pantalla, ahí vamos a poder observar salario diario integrado y de igual forma todo lo relacionado con la Ley Federal del Trabajo principalmente y que viene soportado sobre la Ley del Seguro Social, como ya les mencionaba. Y aquí nos muestra qué es el salario. Lo que ya comentaba, es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Lo marca tal cual. Y de igual forma, en el artículo 83, cómo se estructura o cómo se establece ese salario. Puede ser por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión a precio alzado o de cualquier otra forma, dependiendo de cómo se establezca ese contrato, sea contrato individual o sea contrato colectivo de trabajo. Va a depender también el tipo de empresa, industrial, comercial o de servicios, el tipo de horario que cubre, es decir, la jornada diurna o vespertina o en su defecto, la parte mixta, perdón, diurna, nocturna o mixta, ¿no? De la misma forma, en el artículo 84 podemos apreciar que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo. Aquí hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque para poder integrar este salario, la cuota diaria es el punto de partida, es decir, cuánto está negociado ya en efectivo para poder cumplir con esa obligación por parte de la empresa. Recordemos que el salario mínimo, el punto de partida en este momento, al día 20 de julio del 2021, corresponde a 141.70. Anteriormente se consideraba en varias zonas, después se limitó a dos, a la zona A y la zona B, posteriormente quedó solamente en la zona A, y actualmente se toma en consideración la zona centro y la zona norte del país, con otro importe de 213 y decimales. No recuerdo exactamente ahorita la cifra, pero más adelantito lo vamos a observar. Y los salarios mínimos profesionales, que también vale la pena tomarlos en consideración. Pero aquí, en el artículo 84, nos marca también las gratificaciones, las percepciones, habitación, alimentación en un momento dado, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue o se otorgue al trabajador por su trabajo. Aunque aquí viene un punto fundamental. En cuestión de la habitación y la alimentación, nos tendremos que remitir para el salario base de cotización a lo que nos marca la Ley del Seguro Social en su artículo 32, porque ahí recordemos que nos menciona que cuando el artículo 27 establece un parámetro, pero si eso no se cumple,
nos manda directamente al 32º, que ahorita lo vamos a comentar. Ahora bien, después de analizar el artículo 84, en el 87 nos menciona algo importante. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, que en el caso de las prestaciones mínimas de ley abarca precisamente el aguinaldo y abarca también la prima vacacional. Son los únicos dos puntos fundamentales que estos nos permiten determinar el factor mínimo de integración, que más adelante les voy a mostrar cómo se determina. Porque tomamos en consideración esos 15 días de aguinaldo, la parte proporcional por día. Y lo mismo para efectos de la prima vacacional, como mínimo los 6 días de vacaciones entre los 365 días del año por el 25% que corresponde a la prima. Más adelante se los muestro gráficamente, pero en este momento les puedo decir que si dividimos los 15 días de aguinaldo entre los 365 días, les va a dar un factor del 0.04110. ¿Sí? Como solo tomamos 4 decimales, 0.0411. El 10 después tiene un dígito que es de 9, por lo tanto ese 9 hace que el 0 se incremente a 1, ¿no? Por eso es 0.0411. En el caso de la prima vacacional, tenemos que el 6 entre 365 por el 0.25 o 25% nos va a dar como resultado el 0.0041. Que sumados ese 0.0041 más 0.0411 nos da el 0.0452. De ahí nace ese factor mínimo de integración del 1.0452 y que muchas veces lo hacemos mecánicamente al calcular la nómina. Tomamos la cuota diaria por 1.0452 y nos da un resultado para dar de alta al trabajador en el Seguro Social. ¿Cómo calculamos ese 1.0452? Quién sabe, pero así lo estaban haciendo, así lo aplicamos. Eso es muy complicado a veces, porque año con año el trabajador va teniendo mayores días de vacaciones y va cambiando ese factor de integración. Ya no va a ser el mínimo, solamente es para el primer año. Para el segundo año suben 8 días de vacaciones, cambia precisamente el factor y ahí es donde cobra relevancia esta parte, ¿no? Los 15 días de aguinaldo tal vez no se modifican, pero la prima vacacional sí va a ir cambiando con respecto a este proceso. Y en el artículo 89 podemos observar que para determinar el monto de las indemnizaciones, que más adelante es un tema bastante esencial, pero también lo vamos a tomar más adelante en otro punto, en otro tema, la parte de las indemnizaciones, porque ahorita nos vamos a concentrar específicamente con lo que representa el salario base de cotización, el salario diario integrado, y obviamente todo lo que representa esta situación y esta estructura. Ahora bien, en los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, que aquí entra y cobra relevancia el artículo 30 de la Ley del Seguro Social, donde nos establece un salario fijo, un salario variable o incluso un salario mixto. Ahí podemos apreciar, pero más adelante se lo voy a mostrar. Se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará como base del promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del incremento o del aumento. Entonces, vamos tomando en consideración cuando un trabajador, por ejemplo, cobra por comisión, que ahí también en el artículo 30 nos establece cuando es salario variable, se va a tomar en consideración los últimos 2 meses o los 2 meses inmediatos anteriores que ya fueron completos para tomar esa apreciación y con base en ello calcular los 2 meses posteriores. Cuando es salario variable se tiene que hacer modificación de salario cada inicio de bimestre. Por ejemplo, enero y febrero inicia en enero, válgame la redundancia, y se tiene que hacer esa modificación los primeros 5 días hábiles para efecto del Seguro Social, porque la Ley del Seguro Social también nos menciona esa parte, ¿no? 5 días hábiles para poder hacer la modificación salarial. De igual manera, nos establece esa parte del salario variable, tomando en consideración los últimos
2 meses, que a veces son 2 meses de 30, uno de 31, son 61 días. A veces enero y febrero, que trae 31 más 28 de febrero, son 59. Marzo, abril, 31 más 30, son 61, y así sucesivamente. Entonces, la percepción que haya obtenido en ese periodo se va a dividir entre el número de días y ahí se va a obtener el salario variable o la retribución variable que haya obtenido esta persona. En muchas empresas, cuando el trabajador se dedica a ventas o a las ventas, percibe una comisión por el tamaño de sus ventas. Pero la comisión que va a ganar en enero y febrero no la conocemos. Es una cuantía desconocida para la integración de la nómina. Por lo tanto, se tiene que tomar los 2 meses inmediatos anteriores, como ya les mencionaba, noviembre y diciembre. Si vamos a calcular marzo y abril, se tiene que tomar lo que vendió el trabajador en enero y febrero, determinarle su comisión para poderle integrar ese salario variable. Entonces, todos estos elementos vienen formando parte de lo que establece la Ley del Seguro Social en su artículo 27, que ahí nos muestra cómo integrar el salario base de cotización. Y de igual forma, con cuánto va a cotizar el trabajador, independientemente de cuánto es lo que va a cobrar por el ejercicio de su labor, de su trabajo. De igual forma, en este momento tenemos características del salario diario integrado. ¿Para qué sirve? Como ya les mencionaba, se utiliza para determinar las cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit. Y es el promedio de cuánto gana diariamente un empleado, más todas las prestaciones, ¿sí? Como ya les mencionaba anteriormente, la parte del aguinaldo, la prima vacacional, los finiquitos, las comidas, habitación, transporte, vales de despensa, vales de ropa, bonos de productividad, que de alguna manera en el artículo 27 nos establece lo siguiente. Y se los voy a leer textualmente como menciona la misma Ley del Seguro Social en su artículo 27. Nos dice precisamente la Ley del Seguro Social lo mismo que establece el artículo 84 en la Ley Federal del Trabajo. De hecho, vamos a hacer el comparativo textual, tal cual lo marca la Ley Federal del Trabajo, tal cual lo marca o lo establece la Ley del Seguro Social. El artículo 27 o 27, en el capítulo 2 de las bases de cotización y de las cuotas, y comparado con lo relacionado en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver ambas apreciaciones para que podamos definir correctamente el salario. Nos dice el artículo 84, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Eso es su salario integrado, ¿no? De este salario integrado va a depender lo que vamos a determinar como salario base de cotización. Porque en la misma Ley del Seguro Social nos establece el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Si nosotros nos percatamos, prácticamente es lo mismo que nos está estableciendo el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo para efectos del salario diario integrado, ¿sí? Aquí nos establece el salario base de cotización se integra prácticamente. Lo único que estamos haciendo es establecer el mismo panorama solamente con la parte proporcional de aguinaldo y la parte proporcional de la prima vacacional para efectos de cotización ante el Seguro Social. Lo único que aquí establece es algo importante que dice, se excluyen, aquí viene algo fundamental, se separan, por decirlo de manera coloquial, como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Primero,
Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares, eso se hacen a un lado, no son parte del salario. El fondo de ahorro o el ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. Es decir, si el trabajador aporta 300 y la empresa aporta 300 o 350, pero los dos aportan lo mismo, no será parte de su salario. Pero aquí viene la aclaración. Si se constituye en forma diversa, ¿qué quiere decir? Que el trabajador aporte, se me ocurre, 400 pesos y la empresa aporta 650. Ya se constituye en forma diversa. Por lo tanto, se causa la iguala, quiere decir que los 400 que establece el trabajador y 400 se toman de la empresa. Hay un excedente de 250. Si el fondo de ahorro fuera quincenal, esos 250 se dividirán entre los 15 días que establece ese pago. Entonces decimos 250 entre 15 días y tendría una proporción de 16 pesos con 67 centavos para integrarle a su salario. Es decir, si el trabajador ganaba 200 pesos de cuota diaria, ¿sí?, se le va a sumar esos 16.66 del fondo de ahorro como una percepción, como un beneficio para el trabajador. Entonces ya no gana 200, ahora ya gana 216.66. O además de que se constituye en forma diversa, también viene otro punto importante. Si el trabajador pudiera retirarlo más de 2 veces al año, también sería parte integrante de su salario. Entonces, vale la pena tomar en cuenta todos estos detalles, porque también nos menciona con respecto a las cantidades para fines sindical, no serán parte de su salario. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuota del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, tampoco serán parte de su salario. Solamente hasta ahorita llevamos lo del fondo de ahorro, una aportación más que va a ser parte que puede modificar su salario. Tenemos también otra parte importante, como lo es en la fracción cuarta del artículo 27, que nos establece las cuotas que en términos de ley le corresponde cubrir al patrón. Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, mejor conocido como el Infonavit, y las participaciones en las utilidades a la empresa, considerada como la PTU. Y aquí vienen los que les mencionaba hace un momento. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa. ¿Qué quiere decir oneroso? Para este efecto de la ley, quiere decir que cuando el trabajador aporte de su salario por lo menos el 20% del equivalente a el salario mínimo general. Es decir, 141.70 por ese 20%. Si al trabajador se le retira de su salario ese 20% de un salario mínimo, por lo menos, no quiere decir que esa sea una realidad, una exigencia. Si nosotros determinamos ese cálculo en este momento, diríamos 141.70 por el 20% y estaríamos hablando de 28 pesos con 34 centavos. ¿Qué quiere decir? Si al trabajador se le retienen esos 28 pesos con 34 centavos por alimentación, ¿sí?, no va a ser parte de su salario. Lo mismo con la habitación. Si la empresa le da habitación y le retiene esos 28.34, tampoco va a ser afectado su salario. Pero en el artículo 32º de esta misma ley nos establece y nos aclara la otra postura, es decir, si además del salario en dinero el trabajador recibe del patrón sin costo para que habitación o alimentación, es decir, que no se le retenga ese porcentaje, entonces su salario se va a visualizar o se va a ver incrementado por un 25%. Es decir, si cobraba 200 pesos en efectivo, el 25% de 200 son 50 pesos. Se le da alimentación y habitación gratuita, entonces ganaría 200 que perciben en efectivo,
16.66 del fondo de ahorro, 50 por alimentos y 50 por habitación. Él ya tiene un salario integrado de 316.66 porque se va acumulando todas estas cifras. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Porque cuando el trabajador solamente recibe, en lugar de 3 alimentos, solo 2 de forma gratuita, entonces se divide ese 25% entre 3 y le tocaría por un alimento 8.33, por 2 alimentos 16.66 y por 3 alimentos 25%. Entonces vale la pena considerarlo para la determinación del salario diario o salario diario integrado o salario base de cotización. Y de igual forma también tenemos, de acuerdo al artículo 27º, la parte de las despensas. Mientras las despensas no rebasen el 40% del salario mínimo general, es decir, 141.7 por el 40%, que hablaríamos de 56 pesos con 70 centavos aproximadamente. Entonces, ahí estaríamos mencionando esa otra situación, que la despensa, mientras no rebase de 56 pesos con 70 centavos, no va a ser parte de su salario. Pero si la empresa le da 100 pesos de despensa, esos 43 pesos con 32 centavos, sí van a ser parte de su salario. Entonces hay que ir visualizando todos estos elementos que van integrando ese salario. Y de igual forma los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos no rebasen el 10% por concepto de salario base de cotización. Es decir, si tomamos como referencia, ahorita que estamos en julio, lo que cotizó este trabajador en mayo y junio, tal vez tenía un salario base de cotización de 450 pesos. El 10% de 450 pesos serían 45 pesos. ¿Qué quiere decir? Que su salario, su premio de puntualidad y premio de asistencia no tendrían que rebasar esos 45 pesos diarios. Si hablamos de 30 pesos diarios por 15 días, sería un total de 450 pesos como premio de puntualidad y 450 pesos como premio de asistencia. No rebasarían ese 10% del salario base de cotización. Por lo tanto, no serían parte de su salario para efecto de cotización del Seguro Social. Las cantidades aportadas para fines sociales tampoco van a ser consideradas, la que establezca la CONSAR, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y siempre y cuando la empresa esté cubriendo todos los requisitos, ¿no? Y por último, el tiempo extraordinario, que es algo fundamental también conocerlo, porque la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 65, nos establece cuándo se considera tiempo extraordinario. Porque aquí en el artículo 65 nos dice: en los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. ¿Qué quiere decir? Que si ocurre un siniestro, una fuga de gas, un temblor o algo que afecte el desempeño del ejercicio laboral, la jornada, si se terminaba a las 6 de la tarde, ya no se va a terminar a las 6 de la tarde, se va a poder prolongar 2 horas más. Lo establece y lo avala la Ley Federal del Trabajo. Ahí no son horas extras, son horas para reponer el tiempo perdido, pero tienen obviamente una retribución, que ahorita lo vamos a mencionar en el artículo 67. Donde nos menciona las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65 se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Vamos a suponer el mismo trabajador que estábamos hablando, que gana 200 pesos diarios, lo dividimos entre 8 horas de la jornada, su hora cuesta 25 pesos. Si se amplió la jornada 2 horas más, va a recibir 50 pesos más, punto. Pero viene la parte del artículo 66, podrá prolongarse la hora de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces por semana. Aquí hay algo fundamental también.
que la ley está observando. ¿Puede hacer horas extras el trabajador? Sí puede hacer horas extras el trabajador. ¿Cuántas máximo diario? 3 horas. Sin rebasar 3 veces por semana. Es decir, ya hizo el día lunes 3 horas. El día miércoles otras 3 horas, ya lleva 2 veces. Ya nada más le falta una tercera de 3 horas. Por eso es que la ley, aquí en el artículo 68, nos establece que la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana, exclusivamente visualizando las 3 veces por 3 horas diarias. Por eso es que genera esas 9 horas. Mucha gente dice, no importa que lo haga 2 y una el quinto día, son 9 horas. La ley dice máximo 9 horas. Sí, pero también dice la ley en su artículo 66 que máximo 3 horas, máximo 3 veces por semana. Ahí si hacemos 2, ya llevamos 4 veces. Y una más son 5 veces. Está rebasando las 3 veces. Por lo tanto, 3 veces serían doble y las 2 veces serían al triple, como lo marca en el artículo 67. Nos dice, las horas de trabajo extraordinarias se pagarán por un 100% más del salario que corresponda a la jornada. Es decir, las horas extraordinarias que no rebasen 3 horas, que no rebasen 3 veces a la semana, se pagarán por el 100% que vale la hora, en este caso 25 pesos, más el 100%, es decir, 50 pesos la hora se paga al doble. En el caso de que la prolongación del tiempo extraordinario rebase esas 9 horas, ya sea 3 veces por semana o 3 horas diarias, obliga al patrón a pagar el tiempo excedente por un 200%. Su 100% más un 200, es decir, 25 más 50 tendría que cobrar el trabajador a 75 pesos la hora, que rebasa los parámetros establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ya considerando cada uno de estos elementos, podemos irnos directamente a lo que mencionábamos con respecto a todas las prestaciones habidas y por haber. El salario diario integrado, la diferencia entre cada uno de ellos, porque aquí podemos observar lo siguiente. El salario diario es aquel donde nuestro salario normal se expresa en días, es decir, cuánto va a cobrar el trabajador. Y el salario integrado ya lleva todas y cada una de las prestaciones de ley para este trabajador y conforme a ello se va a establecer obviamente su aguinaldo y su prima vacacional. De igual manera, algunas otras prestaciones que no se contemplan en el salario diario integrado, por ejemplo, lo que ya mencionaba, como fondo de ahorro, como prestación para efectos sindicales, la parte de la cuota obrero patronal a través del IMSS, a través del Infonavit, el reparto de utilidades, la alimentación y la habitación que ya mencionaba, las despensas y todo eso que ya aclaramos precisamente en este proceso. Y ahora vamos a presentar un caso práctico, muy sencillo, obviamente, para poder más o menos visualizar el panorama. Tenemos una persona que lleva 7 años de trabajo. Aquí ya sus vacaciones, cuando rebasan después del 4.º año, ya se van elevando 2 días por año, del 5.º al 9.º, por cada 5 años, perdón, aquí está. Tenemos un total de 14 días. Ahí su factor de integración va a cambiar, aquí lo podemos apreciar. 14 entre 365 por 25 y el aguinaldo sigue siendo el punto 0,411 porque sigue manejándose los 5 días, perdón, los 15 días, y aquí tenemos el factor de integración. Si lo vemos en el otro caso, aquí le voy a cambiar a 6 días de vacaciones y su factor de integración es el mínimo, el 1.0452. Entonces, vale la pena tomar en consideración el número de días de vacaciones y se va a ir modificando ese factor de integración. Y aquí tenemos ya el cálculo de un salario sencillo, una cuota diaria simple, cómo se mueve su salario de esta persona. ¿Sí? Esta es una forma de integrar esta parte y tomar en consideración también los diarios mínimos profesionales. Ahí está.
Perfecto. Ahora bien, aquí tenemos los mínimos de albañilería, de botica, de bulldozer, de todas las actividades que podemos apreciar. Un salario mínimo para efectos de la zona normal, que ya les decía, es 141.70, mientras que para la zona frontera norte del país, 213 pesos con 39 centavos. Luego entonces podemos apreciar aquí que la forma de integrar el salario para efecto de la cuota obrero patronal es una, con las prestaciones adicionales que ya mencionábamos de acuerdo al artículo 27º de la Ley del Seguro Social, soportado con el 82, con el 83, con el 84, con el 65, 66, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo, logramos ejecutar una correcta integración de el salario base de cotización. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, se pueden poner en contacto con nosotros y con todo gusto le daremos seguimiento a sus peticiones. No olviden continuar con nosotros para los demás, las demás pláticas que tenemos preparadas y poder guiarlos en todo lo que requieran con respecto a la integración de salarios, con respecto a la integración de la misma contabilidad, a la integración de algunos presupuestos y proyecciones y demás necesidades que se cubren en el ámbito laboral, en el área administrativa, financiera, contable. Estaremos al tanto de ustedes. Pásenla bien y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.